Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Soluciones, hablando sobre los primeros auxilios psicológicos. Pero antes de caer justamente en ese tema, estamos definiendo un poco lo que son las crisis, un poco para entender también por qué son necesarios o por qué es necesaria esta ayuda o esta intervención a nivel psicológico. Dejamos en el aire una pregunta bastante interesante. ¿Cuán expuestos estamos los venezolanos a situaciones de crisis o que nos lleven, hagan desarrollar en nosotros una crisis? Fíjate, en principio, toda esta idea acerca de que las crisis son parte del proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano, de una organización, de una familia, de un país. Entonces, visto así, las crisis pareciera que terminan siendo necesarias para que este proceso se mantenga en un proceso, digamos, sano de crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa? El problema está en que cuando nosotros encontramos que hay elementos suficientemente identificados y marcados que van dibujando una serie de amenazas, van mostrando cómo estamos permanentemente expuestos a situaciones que dejan de ser naturales, pero se vuelven naturales, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir en determinadas condiciones. Entonces, cuando un suceso en estas condiciones rompe ese equilibrio que no es tal, ¿sí? Encontramos que entonces estamos frente a una situación de crisis. Yo, por ejemplo, tenemos un caso que creo que merece mencionar. Permanentemente nosotros estamos viviendo ante las amenazas, ¿verdad?, que nos llevan directamente a toda una emocionalidad muy alterada. La inseguridad, esto nos genera miedo, nos genera rabia. Esto al mismo tiempo genera incertidumbre, bueno, porque no sabemos inclusive cuándo la lotería nos ha de tocar, ¿sí? Sabemos si salimos de casa, a qué hora salimos, pero no sabemos si llegamos o a qué hora llegamos. Es correcto. Entonces, fíjate, tenemos aquí esta amenaza, tenemos de este lado entonces todo lo que tiene que ver con la emocionalidad alterada, esto nos genera incertidumbre y al mismo tiempo esto nos va resintiendo unos con otros y nos resiente en el espacio en el que vivimos. Entonces, encontramos como este circuito que evidentemente altera la salud mental. No puede haber salud mental en estas condiciones si entendemos que la salud mental es la salud para la vida. Esa es la verdadera salud mental, que tiene que ver con todas mis respuestas, que tiene que ver con toda mi integración al mundo y al espacio en el que vivo. Evidentemente, entonces estoy expuesta permanentemente a estar en situaciones, ¿verdad?, que me lleven a una crisis. No todos los incidentes críticos, ojo, generan un desastre y una crisis. Hay incidentes críticos de incidentes críticos. Bien lo decía Siboney al principio, que bueno, tenemos situaciones a lo largo de la vida. Crisis de la vida, crisis además que tienen que ver con situaciones externas, una mudanza, ¿sí? Una ruptura de pareja, un hijo, un familiar que migra. Te estoy hablando de cosas ya no referidas o factores ya no referidos al tema de lo que ciudadanamente estamos viviendo, como es el tema de la inseguridad. Exacto. Y es el tema de este miedo colectivo en el que vivimos, ¿no? Entonces, observamos cómo los venezolanos hemos ido a lo largo de muchos años, todos estos últimos años, naturalizando condiciones no naturales de vida. Aún así, hay situaciones que rompen este equilibrio, insisto, mal manejado, mal llevado, y nos coloca definitivamente ante una situación de crisis, un desastre que evidentemente puede tener distintas posibilidades. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones? Ya hemos mencionado algunas. Situaciones de origen natural, tragedias, desastres, terremotos, deslaves, huracanes, incendios, accidentes, explosiones como la que hubo en la refinería de Amoay, incendios, esas son situaciones, las producidas por el hombre propiamente dicha, esto, guerras, ataques terroristas, accidentes de aviación, eso origina tragedias, donde hay peligro inminente, donde hay amenaza a la vida, donde hay pérdidas humanas, pérdidas materiales. Eso puede generar crisis en las personas por el impacto demandante que tiene en cuanto a qué, en cuanto a las respuestas que exige para enfrentar. Porque como bien lo estaba diciendo Marisol, cuando estamos ante una crisis, están colapsadas
nuestras capacidades cognitivas y emocionales para responder ante las situaciones y resolver problemas. Parte de la salud mental que ella menciona tiene que ver con nuestra capacidad para resolver problemas. Cuando estamos desbordados por cargas emocionales extraordinarias, producto de estas crisis, nos encontramos inhabilitados, inhibidos para responder de manera eficaz y salir de esa situación. Entonces, cuando estamos ante esto, y respondiendo más a la pregunta que tú has hecho, permanentemente los venezolanos, nosotros mismos, estamos viendo que nuestras respuestas están siendo en muchísimos casos ineficaces para adaptarnos a condiciones permanentes de cambio. ¿Estamos naturalizando la crisis en Venezuela? De alguna manera estamos naturalizando las condiciones de vida que nos llevan a situaciones críticas. Ponía el ejemplo perfecto de cómo, y tú lo señalabas con una cosa cotidiana y muy clara, salimos de casa en la mañana y no sabemos, confiamos, rezamos, tomamos medidas, nos encomendamos exactamente para regresar a casa con bien, ¿sí? Entonces, ahí tienes tú una microscópica manera de mirar, ¿verdad?, cómo estamos viviendo amenazados permanentemente. Una cosa son las amenazas naturales, como bien lo mencionaba Siboney, y una cosa es lo que nosotros, como sociedad, como colectivo, como comunidad, estamos compartiendo y de alguna manera estamos provocando y fomentando. Ustedes hablaban de que todo esto evidentemente tiene implicaciones bastante importantes a nivel cognitivo y a nivel emocional. ¿Cómo impacta eso en la salud física de la persona? Las manifestaciones de una crisis pueden abarcar la parte física propiamente dicha, fisiológica, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Cuando hablamos de la parte física, ahí vamos a encontrar un alto grado de activación fisiológica del organismo, desde sudoraciones, palpitaciones, sudoración, pesadillas, sueños recurrentes, micciones frecuentes, la parte de diarreas, a nivel físico. A nivel cognitivo, podemos encontrar confusión, desorientación, recuerdos o pensamientos incoherentes, incluso cuestionamiento a las creencias espirituales. Desde el punto de vista, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo estoy en esta situación si yo soy tan buena? Podemos encontrar incluso que para evadir o tratar de lidiar con la crisis, la persona presta atención a detalles nimios sin importancia. Eso desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista emocional, cambios bruscos de humor, tristeza, llanto, desesperanza, rabia, resignación, incluso hasta distanciamiento emocional. O sea, me disocio de la situación para no experimentar el alto grado de sufrimiento que puedo estar experimentando en este momento. Entonces hay una disociación de la persona para no contactar por el impacto o con el choque emocional que tiene. Podemos encontrar también a nivel conductual conductas agresivas, conductas también desordenadas. Podemos encontrar personas que pasan desde la agresividad hasta la pasividad, incluso la inhibición psicomotriz. Estados depresivos profundos, incluso hasta estados catatónicos. La persona queda tan impactada, en shock, que no responde de ninguna manera. Pareciera entonces que todo es como un círculo vicioso, ¿no? Una situación de crisis pudiera generar más crisis. Sí. ¿Cómo se previene o se detiene eso? De eso vamos a comenzar a hablar al regreso de esta pausa. Amigos, les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgd. Hoy pueden utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones SOS Psicológicas. Ya volvemos.